Siguiendo con la fase del dengue, tenemos la primera fase, la segunda y la tercera fase. La primera que es una fase febril, la segunda que es la fase crítica y la tercera que es la fase de recuperación. En la fase febril tenemos que experimenta el paciente una situación de fiebre repentina que alcanza los 40 grados centígrados y va a durar de 2 a 7 días. Y los síntomas principales en esta fase incluyen el enrojecimiento facial, el edema cutáneo, lo que es mialgias, artralgias, dolor de cabeza, dolor de garganta e infección conjuntival, así como anorexia, náuseas y vómitos. En la fase crítica o de efervescencia ya es un periodo en que la temperatura o la fiebre disminuye aproximadamente hasta 37.5 y el 38 y ocurre entre los días 3 y 7. Pero ¿qué ocurre en la fase crítica? Aumenta lo que es la permeabilidad capilar, disminuye las plaquetas, aumenta el hematocrito, hay la leucopenia y si no se trata puede ocurrir shock, función orgánica y lo que es la hemorragia. Y en la fase de recuperación ya hay una absorción gradual de los líquidos durante el segundo al tercer día. Durante este periodo los pacientes suelen presentar lo que es bradicardia. Ahora, este cuadro resume todo lo que pasa en las tres fases y en los días. Por ejemplo, entre el primer y el tercer día, como mencioné, en la fase febril hay un aumento de la temperatura que llega más o menos hasta los 40 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasa en los eventos clínicos potenciales? Hay una deshidratación en la primera fase, que es la fase febril. Los cambios de laboratorio, va a haber un hematocrito, donde lo que es las plaquetas que están normales ya empiezan a tener una baja, y el hematocrito ya va a empezar a tener una leve subida. Ahora, lo que es la serología y la virología, ya hay un pico, lo que es la viremia. Ya, siguiendo con la fase crítica, entre el tercer al sexto día, vamos a notar una ligera reducción de lo que es la fiebre, en lo cual en los eventos clínicos potenciales va a haber lo que es shock, hemorragias y daños a órganos, y ya acá empieza lo que es a elevarse el hematocrito y a disminuir lo que es las plaquetas. Y en la fase crítica empieza ya a tener un aumento de lo que es las inmunoglobulinas M y G. Y en la fase de recuperación ya hay un periodo donde hay la reabsorción de líquidos, como expliqué, las plaquetas siguen en aumento y el hematocrito ya tiene una baja. Al igual que las inmunoglobulinas M y G ya tienden a subir. Ahora, en cuanto al tratamiento, que empiezan a subir lo que es la fase crítica y ya llega a como una meseta en la fase de recuperación. Ya, miren, ese esquema es el que nosotros vemos en un reporte cubano del año 2006, pero no es tan exacto, porque la fiebre generalmente demora 3 a 5 días en promedio y en algunos puede llegar a 6, excepcionalmente hasta 7 días. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno a veces lo mira una fuente muy fidedigna y está en casi todas las normas, pues te vas a equivocar, porque ahí dice que la caída de la fiebre es al tercer día, pero miren cómo en la fase crítica vuelve la fiebre. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que la fiebre realmente demora 3, promedio 5 días. Cuando cae la fiebre, después en la fase crítica, nosotros decimos que el paciente tiene 38 38.3 o una febrícula pequeñita y es parte de la enfermedad. ¿Cuándo nos hemos dado cuenta que esto es tal cual? Cuando había unidades febriles en el 2017 en el Hospital de La Habana, como no tenía mucha experiencia con los médicos, eran casi todos alumnos de acá de la San Martín, particularmente yo nunca había tenido el dato de todos los días seguir al paciente y veíamos clarito esa curva. Y después ya cuando he ido a otros lugares, nosotros vemos como en la fase crítica, o sea, cuando hay extravasación masiva, puede haber hasta un poquito de fiebre, pero muy baja. Si yo tengo la fiebre muy alta, en ese periodo de fase crítica, o es que el paciente se sobreinfectó de otra cosa, o es que no es dengue, ¿no? Entonces nosotros cuando tenemos la hidropira o una infección sobregrado de la neumonía, no vamos a detectar, pero el patrón general
el dengue es que tiene hasta 4 fases: fase febril, fase crítica, fase de recuperación, de convalecencia. La fase febril demora de horas hasta 5 días, excepcionalmente 6-7 días. La fase crítica demora de horas hasta máximo 2 días, pero si tú ves ahí, ves 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6. Entonces ahí como que ya es un desorden, porque tú ves 3 días y 3 días y ya pierdes total control. Y la fase de recuperación más o menos demora un promedio de horas hasta 7 días. ¿Y por qué les digo de horas? Porque personas no creen que va a ser una fiebre y nada más. O a veces el paciente no va a tener ni fiebre y vamos a encontrar un paciente con dolor de cabeza, plaquetopenia y extravasación. Entonces la mayoría de pacientes tienen esta fiebre, pero hay gente que no va a tener. Una característica que tiene esta fiebre es que no tiene escalofríos, tiene dolor de cabeza y mucho dolor ocular, que es lo que nosotros diferenciamos. Ahora, en la segunda fase, en la segunda parte dice eventos clínicos potenciales. ¿Por qué dice que son potenciales? Porque pueden o no suceder. ¿Por qué es potencial? Porque si un paciente esté tratado desde el primer día, inclusive cuando está con fiebre, nunca se deshidrata. Y si un paciente está bien hidratado en fase crítica febril, es difícil que se choque en la fase crítica, porque el shock en el dengue, en la mayoría de personas, se produce por extravasación. Pero acuérdense que hay pacientes que van a estar medianamente hidratados, no tan deshidratados, medianamente, viene la fase crítica, se ponen mal, se deshidratan y hay extravasación, se chocan y sangran. Entonces, por eso dice potencial. Y reabsorción de líquidos, porque se asume que cuando pasan de horas a 48 horas, comienza a regresarse líquido. Esto lo digo porque si ustedes seguían tal cual, y los que han visto casos de dengue o ahora que vamos a revisar con bastante de una manera muy meticulosa las historias, se van a dar cuenta que este gráfico ayuda mucho, pero así como lo pintan no está perfecto. Ahora, los cambios de laboratorio, él dice el hematocrito va a aumentar en la fase crítica, aumenta en las personas que se deshidratan. En una persona que esté bien hidratada no va a aumentar, ¿no? Entonces, y después las plaquetas van a disminuir, es cierto, van a disminuir en casi todos los pacientes, inclusive los pacientes que estén tranquilos, pero los pacientes que se deshidratan va a haber una caída brutal del hematocrito de las plaquetas y después la recuperación. Y la recuperación puede ser en la fase crítica o puede ser más tardía. Entonces, los casos de laboratorio, como les digo ya, y en el caso de la epidemia, nosotros tenemos la fase febril, y es que tenemos donde nosotros podemos aislar el tipo 1, 2, 3, 4, donde el 5 no ha demostrado patología en los seres humanos, pero ahí entre la fase febril y crítica hay un espacio que cae en febril y recién empieza el IgM. Entonces ahí haces una prueba y sale negativa, pero no es porque no tenga dengue, sino porque en esa fase hay cierto silencio en ciertas personas. Entonces la prueba de MS1, como es una proteína del virus, también va a estar positiva en la fase viral, y no así en la fase crítica ni en la fase de recuperación. Y la IgM se positiviza probablemente en fase febril, fase crítica y fase de recuperación. Y nosotros en la fase crítica hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que nos va a marcar el paso de la fase febril a la fase crítica es la caída de fiebre brusca, y que lo que nos va a determinar que el paciente se está complicando va a ser el shock, no las plaquetopenias, porque plaquetas puede tener cualquiera. 20.000 plaquetas y comiendo son con pollo, o sea, eso no tiene nada que ver. Pero el paciente que trabaja, si nosotros lo hidratamos bien, no va a haber esa caída de hematocrito. Pero sí, la fase de reabsorción va a comenzar a orinar un montón cuando pase la fase de recuperación. Eso es una enfermedad muy hemodinámica. Este cuadro es muy lindo porque realmente es el dengue en la mayoría de personas es bastante ordenado. No es que la leptospira, ni tampoco como la malaria, ni ustedes van a ver, el dengue tiene fases y es importante porque cuando ustedes describen a un febril, describir día por día. ¿Por qué? Porque el dengue se
5 de la fase febril y 2 de la fase crítica, porque cuando pasa el séptimo día, generalmente el paciente no se complica. Hay excepciones y eso se ve con casos clínicos, porque si no se le enferma más, ¿no? Ya, sigue por favor. Y ahora con lo que es el tratamiento del dengue, se ha agrupado de acuerdo a los grupos A, B1, B2 y C. Cada grupo tiene unas características específicas, si es con signo de alarma o sin signo de alarma. Por ejemplo, en el grupo A tenemos dengue sin signo de alarma, pero el paciente tiene fiebre, buen estado general, tolera líquidos y no hay ni sangrado ni signo de alarma. Ahora, ¿cómo es el tratamiento en este grupo? Primero, el reposo en casa, hidratación oral de 2 a 3 litros diarios, paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilogramo cada 6 en niños, y en el caso de adultos, de 500 hasta 1 gramo en adultos, si hay fiebre. Y importante, lo que es evitar los aires y la aspirina. En el grupo del V1 hay un dengue sin signos de alarma, pero en este caso ya hay una afección asociada o un riesgo. ¿Y cómo se trata en este caso? Hay una observación en el establecimiento de salud, reposición con suero oral o intravenoso, si no se tolera la vía oral, y la terapia intravenosa con cristaloides de dosis de 2 a 3 mililitros por kilogramo hora, y el paracetamol condicional hacia el fiebre, además del monitoreo clínico y de laboratorio. En cuanto a B2, ya que es un signo de alarma más marcado, hay aumento del hematocrit, dificultad de oler para ingerir líquidos y hay una hipotensión. Ahora, ¿cómo se trata? Primero, una hospitalización, rehidratación, monitoreo de signos vitales y no administrar antibióticos ni corticoides. En el caso del grupo C, tenemos manejo ya en este caso donde hay un dengue grave o shock o signo de sangrado severo, disnea, alteración de la conciencia o falla orgánica. ¿Qué se hace en estos casos? Primero, manejo en la unidad de cuidados intensivos, reposición rápida de volumen con cristaloides de 20 mililitros por kilogramo, control de diuresis, hematocrito y electrolitos y transfusión si hay sangrado masivo o shock. Siendo lo que es el chikungunya, tenemos que es una enfermedad. Ya, entonces, bonito fuera que el dengue fuese así, ¿no? Que sería lo máximo, no se nos encontraríamos 22 más. Lo que pasa es que el dengue en cada una de sus fases es un poquito más complejo. O sea, no es simplemente dar líquido 2 a 3 litros. Porque si fuese así, ¿por qué en el Perú, en el mundo se complican tanto? ¿No? El esquema de ustedes, han hecho lo de la Alzheimer, pero tampoco de ustedes han hecho. Sí, más adelante. Aquí ha faltado lo que es los esquemas de tratamiento, el plan A, el plan B, el plan C, que tiene un flujo en la norma. ¿Lo has visto? He visto una guía, pero no sé si será porque es la única que ha habido nacional de 2024. ¿Será esa guía? ¿Y dónde está el flujo del tratamiento? Es agrupado en grupos. O sea, lo que pasa es que había una norma delgadita y ahora han hecho una norma gruesota que tiene de todo y que la verdad que lo único que confunde es porque hasta yo misma me va a tocar alertarme. A ver, ¿tienes ahí para ponerla? Pasa para ponerle ahí un documento. No, para ponerle ahí a un chico para que vea. Sí, mándalo al grupo.
¿cuáles son los temores asociados? Por ejemplo, personas que viven solas, personas gestantes, que no es una infección, sino es una condición, ¿no? Son grupos de riesgo. El paciente que tiene un síndrome de Down, por ejemplo, o sea, son riesgos asociados. Una cosa es que tenga hipertensión, diabetes, una enfermedad del cual y otra la condición. Una que vive sola es grupo de riesgo, persona obesa es grupo de riesgo, persona diabética, entonces el grupo B1. Perdón, el grupo B es el grupo B1. El grupo B2 son pacientes que ellos están hospitalizados y están tranquilos. O sea, basta que seas obeso, basta que seas hipertenso, basta que seas diabético, basta que seas niño menor de 4 años, basta que seas gestante, basta que no tengas casa propia, vivas lejos, todo sería condición para hospitalizarte, pero no se hospitaliza. ¿Por qué? Porque no hay camas. Pero según la norma técnica deberían hospitalizarse para que no se complique. Y eso se hace en las unidades de dengue, unidades de vigilancia preventiva. Entonces, ese es un primer detalle. ¿Por qué se mueren las personas por dengue? Algunas porque acuden tarde, otras porque la tratan inapropiadamente, pero otras simplemente porque no se cumple eso cuando regresan la segunda vez o nunca llegaron a la primera, regresan al final. ¿Por qué? Porque no ven un lugar accesible, porque tienen miedo, porque sienten más cómoda que la vecina le ponga un suero, porque su hijo que es médico le pone suero, por esas razones. Entonces, el grupo B1 es ese y el grupo B2 son los dengues que tienen signos de alarma. Y el grupo C son los pacientes que tienen dengue grave. ¿Cuáles son los signos de alarma? Baja. Entonces, acá está primero, se tiene que hacer la historia clínica, un examen clínico completo, incluye el neurológico, porque las personas mayores, a veces lo único que vas a tener complicado es lo neurológico, y lo vas a tener que hacer la prueba de NS1, ELISA o IgG-IgM, de acuerdo a la fase en que está. Pero si un paciente viene en el primer día de enfermedad, no le puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque en el primer día de enfermedad el paciente todavía no se ha movilizado, no se ha, ¿cómo se llama? No se le ha alterado las pruebas, todavía no se ha positivizado. Entonces, eso de acá, y lo otro es siguiente. Más abajo. Dice, ya. Entonces nosotros tenemos que hacer estas preguntas, que son 5, 1, 2, 3, 4, 5, y la sexta, que no me ponen acá, es dengue. ¿En qué fase está? Tiene signos de alarma. Entonces, si me dicen signos de alarma, no me pueden decir signos de alarma es que tenga dolor abdominal o que tenga hemorragias. Eso significa que no se sabe cuáles son los signos de alarma. Tiene signos de alarma o por es obesa, es hipertensa. ¿Cuál es el estado hemodinámico de hidratación? El paciente requiere hospitalizarse, tiene algo más, porque hay pacientes que a veces no te cuadran. Esos son tips que se han desarrollado más de 30 años, gente que ha visto epidemias en la India, en Cuba, en Argentina, en Paraguay, pero a pesar que lo grita, no se cumple. Y es más, ha pasado ahorita que su compañero tampoco le ha hecho caso, ¿no? Más que le ha pasado y es rápido. Entonces, estas partes me parecen que son el consenso de años de errores y aciertos que se sintetiza en hacerle un paciente febril, en este caso con dengue, es dengue, eso lo escuche, es ICU. O sea, si es dengue, ¿en qué fase está? Fase febril, fase crítica, fase de recuperación. Pero yo para saber tengo que hacerle primero, segundo, tercer, cuarto, y doctora, hace 15 días. Pues ya no pude para eso. Doctora, pero tuvo primero una infección urinaria y le empezó la fiebre nuevamente hace 3 días y ahora está ayer. Entonces tuvo fiebre y infección urinaria. Entonces nosotros tenemos que discernir qué es eso. Tiene signos de alarma, tiene dolor abdominal, tiene sangrado, tiene hepatomegalia, tiene caída brusca, aumento del hematocrito con caída brusca de las plaquetas, porque si me dicen que tiene
porque ya hemos dicho que casi todos los pacientes de dengue tienen plaquetas. Y si al paciente le sangra la nariz, no es un signo de alarma, porque el signo de alarma es un sangrado significativo. Si tiene extravasación de líquido significativo, también es signo de alarma. Si tiene trastorno de sensorio, también es signo de alarma. Si el paciente deja de orinar y tiene insuficiencia renal, es signo de alarma. Si el paciente tiene hepatomegalia dolorosa, es signo de alarma. Si el paciente tiene shock, no solamente de alarma, sino también de alarma. Entonces los signos de alarma están establecidos. La siguiente, el tratamiento. El tratamiento se hace, recibe tratamiento de acuerdo si es el grupo A, el grupo B, A, B1, B12. El B1 no le vamos a ver, a veces está en observación, a veces oral, a veces endovenoso, dependiendo. Porque hay niñitos que llora, y no le da ganas de tomar agua, le tengo que poner líquido, tengo que ponerle el endovenoso. No está grave, pero le voy a poner porque necesita un requerimiento básico. Pero una persona que es gestante con 35 semanas, está tranquila tomando su leche, lo que sea, está ahí hospedada, pero está en el grupo B. Y en el grupo B2 son los pacientes que tienen síntomas de signos de alarma, tienen vómitos persistentes, ¿no? Más de 3 en una hora o 4 en 6 horas, o tiene sangrados, marcados. Acá hay el grupo B y el grupo C es el que necesita urgente hospitalizarse en shock. Y acá vamos a medir y interpretar los signos vitales y se van a notificar. Así es. Baja. El cuadrito. Ahí veo el cuadrito. Siempre me he equivocado de día. Ahí está. Entonces, cuando yo tengo un paciente sin signos de alarma, o sea que tiene fiebre, con dolor de cabeza, yo voy a garantizar que se hidrate. Normalmente, ¿cuánto pesa su hijo? 62. No parece, pero 62. O sea, empezamos igual, no creo. Mejor repartida. Ya, entonces, 62 por 4, 6 por 4, 24. Su hijo sin calor, sin estar en Tarapoto, en su casa, con aire acondicionado, debe tomar 2 litros 400 como mínimo de líquido. Y si está en Tarapoto, obviamente que va a ser. Pero si ella tiene dengue, 6 por 6, 36. 3 litros 600 es lo que más o menos calculamos que debe tomar su hijo. ¿Cuánto pesas tú? 52. ¿Ah? 52. Más flaquita. A ver, ¿tú cuánto pesas? 75. 75, otro que pesa más que no parece ya. Entonces el 7 por 4, 28, ¿no? Un poquito más, 75 por 4, ¿cuánto sería? 7 por 4. No, 75 por 4. 300. 3 litros, sin calor, sin estar en Tarapoto, en signo de la playa con aire acondicionado. Ya, pero cuando tiene dengue, 75 por 6. 4. Entonces imagínense cuánto líquido flaquito parece, pero no es tan flaquito, bien fibrosito que está, ¿no? Entonces ahí está. Entonces en la fase febril no solamente basta decir toma líquido, toma mucho líquido. ¿Quién iba a pensar que tiene que tomar 4 litros y medio? Ni por aquí se te ocurre. Entonces el primer defecto que nosotros tenemos cuando manejamos pacientes con dengue es que le decimos toma mucho líquido, pero no le decimos cuánto. ¿Y cuánto? Si es 4 litros y medio, ¿cuántos de esos frasquitos tiene que tomar, doctora? ¿Cuánto tiene ese frasquito? ¿Ah? ¿Cuántos frasquitos más o menos? No, 4 litros y medio, ¿cuánto es? Casi 8 frascos. En 24 horas, 8 frascos. Claro, 6. Ya, 6 frascos. Y esos 6 frascos, como eso es agua, y el ser humano está con agua, con electrolitos, entonces le podemos decir, si está enfermo, toma sopita, toma tu jugo si quieres de melón, si quieres toma tu agua de coco,
combínalos con electrolitos, porque si toma agua, imagínate que te pongan 6 litros de agua sin electrolitos, es lo mismo. Entonces tenemos que combinarlo. Entonces a la persona se le dice, señora, tiene que tomar sus electrolitos, pero no le podemos decir electrolitos, tiene que tomar sopitas, tiene que comprarse un electroral, le combina, y por lo menos de estos 6 frascos que tiene que tomar el joven, por lo menos 3 que sean electroral. Ahora, si él no tiene ningún reparo, que tome, porque en la medida que yo le doy electrolitos es mejor, porque se hidrata mejor. Pero el agua también tiene que tomarlo, o sea, no muy rápido. O sea, es decir, que no tome quizás, como son 4 litros, de repente quiere tomar 2 litros de cuerpo, no. Si tomas brusco, vomitas. Claro, lo vas a Si estás con sed y eres joven, toma, no aguanta. Es más, las pestañas a veces están traumadas, toman. ¿Cuántos toman? 8 litros, porque toman así, ¿no? Porque el joven es diferente, pero cuando una metida de pata así la haces en un niño o un anciano, pobrecito. Por eso que uno tiene que ser cauteloso y no solamente toma mucha agua, sino toma mucho líquido apropiado y en una cantidad determinada. Entonces ahí nosotros no vamos a equivocar menos. Entonces, esto es el dengue sin signos de alarma. Y aparte voy a manejar la fiebre de preferencia con paracetamol o en su defecto con paracetamol endovenoso. Y aunque la norma no lo dice, puedes usar metamizol, pero excepcionalmente. Porque ¿qué pasó? La gente le ponía metamizol cada 8 horas, pacientes con hepatopatía, todo. Entonces la norma del Perú fue radical. Quiten el metamizol. Pero no es que no se puede utilizar. Lo que pasa es que una persona chocada, tú no puedes usar porque la empeoras y tampoco puedes usar irracionalmente. Pero lastimosamente la norma no confía mucho en nuestro raciocinio de médicos, simplemente lo han quitado. ¿Ya? Ahora, cuando el paciente tiene signos de alarma, dolor abdominal, el paciente a veces no tolera, entonces nosotros utilizamos una vía endovenosa. Entonces, hidratación del adulto con signos de alarma. Le vamos a dar 10 mililitros por kilo en 1 hora. Por ejemplo, tiene una gestante cuyo peso basal es de 70 kilos. Entonces yo le voy a pasar 700 cc en 1 hora. Y el dolor a veces le sigue. Entonces, si le sigue el dolor, señora, sigue igual, peor. No me sigue peor, señora, dime la verdad. Bueno, ha bajado un poquito. En 1 hora más, le paso 700 más. Ya le voy pasando 1400. ¿Te pasó el dolor? Sí, ya casi no me duele, solamente estoy hinchada. Entonces, si ya le ha pasado bajo, de 10 a 7 o a 5 a 7. 7 por 6, 42. 42 en la tercera hora. Estoy pasando 700 y 420. Pero yo veo que su presión está en el límite. Le paso otra vez 7 cc nuevamente. 420 más. 700, 420 y 420. En 4 horas, ¿cuánto le estoy pasando? 7 y 7, 14 y 840. ¿Ah? Imagínense la cantidad de líquido. Ahora, ponle ese equivalente a un viejito de 70 años. Su corazoncito que está bloqueado, o le pones a un niñito que está. Ahora, yo estoy apurada, la veo, digo, ay no, mejor me voy a dormir, mejor le pongo rápido, los 10 cc, ponle 1 litro a chorro, le pones, y como está alterada la permeabilidad, le llenas el vascular y extravasa líquido y le hace que el paciente haga más ascitis o haga más derrame porque su vaso tiene permeabilidad incrementada del paciente. Entonces, en el dengue se pone la hidratación poco a poco y persistentemente. Pero doctora, si yo le pongo 10 en 1 hora y la paciente quiere tomar agua, entonces le doy agua. Ya no sigo con eso. Porque eso de verdad es cuando el paciente no me tolera.
Pero si me tolera, ¿por qué? Porque es mejor que yo ponga, va a seguir tracto digestivo, reabsorción, riñón, que yo le ponga directo a la vena, donde le voy a producir sobrecarga hídrica. ¿De qué circulación? ¿Ah? ¿Pulmonar o central o periférica? ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo le doy bastante volumen, ¿qué volumen le voy a dar? El volumen circulante efectivo, pero le voy a dar directo a la vena. En cambio, cuando yo le doy la vía oral, va a pasar y entonces va a llegar en una manera, de una homeostasis mejor, es más seguro. Por eso es que a las gestantes se les hospitaliza del primer día y se garantiza que tengan vía oral para tratar de evitar. Por eso es que a los viejitos se les hospitaliza el primer día, no porque sea, sino porque cuando están en su casa, de 7 a 11 le estás dando agua. Y 1, 2, 3, 4, todos se quedan dormidas y al otro día el paciente está deshidratado. Cuando está un paciente fácil de es importante darle agua las 24 horas, para evitar que llegue a esa fase crítica mal. El problema es que la mayoría de todos nos quedamos dormidas. Entonces, o bien se le educa, señora, en 24 horas tienes que darle durante las 24 horas porque pasa eso, pero si en el hospital mismo a veces se olvidan y en la noche todos se echan a dormir, y al otro día la paciente, ¿por qué? Porque el virus de dengue no dice, son las 11 de la noche, ya no va a haber extravasación hasta el día de mañana que te levantas. No, el virus de dengue no se echa a dormir. Mejor dicho, no es el virus, es la respuesta inmunológica del virus de dengue. Entonces, este orden se va haciendo, pero cuando el paciente tolera la vía oral, automáticamente yo puedo bajar de acá a acá y darle. Si el paciente le estoy pasando 4 por 6, 2.400, si el paciente me está tomando 1.000, ¿para qué le sigo dando? Le sigo y le voy dando eso. Porque cada vez que yo le meto líquido, le voy a llenar su volumen circulante efectivo, pero también me puedo pasar y voy a extravasarlo más. Pero doctora, ¿cómo sé qué está pasando? 1, funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca. 2, diuresis, si orina. 3, ecografía. Entonces en ecografía yo veo si está orinando, vejiga llena, yo veo si el hígado ha aumentado de tamaño, congestión, yo veo si tiene líquido en cavidad, me estoy pasando, me estoy disminuyendo, se está complicando. No lo hinco y puedo hacer. Por eso es que se les invitó a hacer maniquís, ¿no? No les pude invitar a todos porque no había cupos, ¿no? Pero los que han ido, que fueron de maniquís, estuvieron haciendo ecografía y ellos entienden más. Entonces la próxima vez que yo pida maniquís va a haber un voluntario por cantidad. Y esta vez está. ¿Por qué? Porque, aunque decía, yo dije flaquito, si alguien no muy flaquito se ofreció de voluntario, pero a mí hizo también su ecografía y también debido a su hígado, ¿no? Entonces, y la otra manera que yo monitorizo es muestreando al paciente, ¿no? O sea, lo muestreo y veo si el hematocrito ha subido, el hematocrito bajado. Entonces, esta es cuando viene el dolor, cuando va bajando, no es estático. No es, pues si le dio molestado con lo del grupo anterior, no es darle creatinina, darle isoniazida, no. Es el arte de darle, cómo doy. Y por eso les digo, pregúntenme. Yo estoy en el hospital, si no están ustedes, estoy haciendo otra cosa. Inclusive estando ustedes, estoy haciendo otra cosa. Entonces, sí. Pero no, pues, se vienen acá. Ahora, a ellos, ¿por qué? Porque su exposición de ellos es para la otra semana, pero lo estamos adelantando. Y aparte me han estado ayudando a hacer otras cosas. Pero, entonces, cuando uno mira esto, parece fácil. Pero cuando uno está en el paciente, también es fácil. Con el paciente, pero si no lo hacemos todo, no lo entiende. Cuando un paciente se pega al paciente, así sea una celulitis, ¿no? Y después se evita. Entonces, el manejo es muy importante y se puede usar tanto cloruro como lactato de armínio, cualquiera de los dos. La diferencia entre el adulto y la gestante y los
está en 5 o 7. Y se hace, bájalo por favor. Y se hace lo mismo. Se va a bajar. Pero doctora, facilito. 1 hora, ¿no? 1 hora y lo revalúo. 2 horas y lo revalúo. Y si está tomando líquidos, le suspendo. Y si está orinando mucho, me paso acá. Y si no orina, veo qué pasa. Tal vez está, no sé, su vejiga está, le da noche ir al baño y su vejiga está llena y por eso está, que le da vergüenza entre todos, o tal vez su riñón está no funcionando. O sea, cada uno va con el monitoreo clínico, que es lo más importante en el nene. Entonces, ¿qué pasó? Había una enfermera que ella monitorizaba a todos los pacientes, le ponía al suelo y la miraba. Y entonces, como su hijita estaba mal, me llama a mí y le digo, pero tu hijita no orinaba. Y me dice, pero tú no sabes, sí doctora, pero ¿por qué no lo haces? Doctora, es que como es mi hija me he olvidado. Y es verdad, cuando es nuestra familia, uno se pone o histérica a hacer todo, o se bloquea. Y ella simplemente, como es bebida y ella no manejaba bebidos, no monitorizaba que su hija no estaba orinando. Y le estaba poniendo solamente vía y no estaba monitorizando cuánto le pasaba, porque está acostumbrada a que le indiquen y no ver qué es lo que le están indicando. Yo sé, le están dando le están dando un mantenimiento o le están dando una recuperación hídrica. ¿Qué le están dando? Mantenimiento para que mantenga sus requerimientos esenciales. Acá, mi paciente o está deshidratado o está extravasando mucho o está en una fase crítica y no tolera, yo tengo que garantizar que esté hidratado o está orinando poco. Pero todo eso va en raciocinio difuso. O sea, no es poner por poner, no es 7 cc primera hora, 5 cc en las 2 siguientes horas y 3 cc. Por eso es que se nos complica. Por suerte, la mayoría de humanos tienen buenos riñones. Entonces, por más que hago metida de pata, al final lo recupera. Pero eso no es buena medicina. Entonces, nosotros tenemos que ir monitorizando al paciente. Ahora, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué esto se vuelve un discurso y no? Porque nosotros deberíamos tener una unidad, que es una unidad en Iquitos cuando era la epidemia, había un médico, una enfermera y 2 técnicos que daban vueltas. Cada 2 horas el médico iba y revisaba. ¿Y cómo es emergencia? Hay un niño con diarrea, un niño con apéndice, un niño vomita y acá hay 2 dedos. Entonces no se hace. Y por eso nos sucede. Por eso es frecuente que nos sucedan cosas. Entonces, críticamente, nosotros como médicos tenemos la teoría, pero a veces no tenemos las condiciones. Pero es una lástima a veces que tenemos las condiciones y no tenemos la teoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes es una norma técnica, qué raro que sea tan fácil. Si es tan fácil, o lo que dicen las chicas, las doctoras anteriores, si es tan fácil también de TBC, ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué es difícil? Son un montón de pastillas, tienen reacciones adversas. Y eso hace difícil. Aparte de toda la connotación de la discriminación que tiene la TBC, y en el caso de acá, que es cantidad de pacientes. Entonces, si no hay mejoría clínica y persiste los signos de alarma, se repite la carga de 5 a 7, siempre vigilando si no tiene frialdad nasal, si tiene buen llenado capilar, si es que orina, todas sus condiciones. Yo no les he hecho mi información porque quería ver mi información. Si me voy a poner mi probabilidad, entonces acá está. Entonces, y el grupo C es el caso que viene con el grave, es el paciente que va a intensión, es el paciente que está en shock, es el paciente que no le ves un sangrado, pero está extravasado, presión 850, 840, 740. A este paciente yo le pongo 20 mililitros por miligramo en 15 a 30 minutos. 20 por 60, ¿cuánto es? En 15 minutos, o sea, a chorro le pongo 1 litro 200 y reevalúo en 15 minutos y veo, y si sus pies están fríos,
Si no recupera la presión, comience a usar noradrenalina B o PLA. Bien, entonces esto es el dengue grave, que ya es más comprensible, ¿no? En el cual nosotros vamos a monitorizar al paciente cada 15, cada 30, cada minuto. Si el paciente le está poniendo líquido y no recupera, ¿qué puede estar pasando? Tal vez está saltando el intestino, ¿no? Tal vez el paciente, su corazón, le estoy poniendo líquido y no recupera, tal vez su corazón sea el que no esté funcionando. Lo que necesita no es agua, sino necesita un inotrópico porque el corazón está fallando. Si yo le pongo a un paciente 1 o 2 litros, el paciente está ahí y no me recupera, o está sangrando, interna o externamente, o está extravasando, o le estoy poniendo líquido, y el problema es la bomba que no está funcionando. Entonces, por eso allí ya es un manejo de UCI, en el cual la norma técnica no se pone en el uso de órganos, pero sí, ya es mucho más delicado. Pero, en general, los médicos deben de saber que acá se le da una terapia de resucitación de 15 minutos, y si hay mejoría general, 10 litros por kilo en 1 o 2 horas, y se va bajando nuevamente. Acuérdense que le están poniendo cloruro, sodio. Entonces, cuando es una chica de 25 años, un joven de 28 años, un joven de 35 años, pero cuando es un gordito y cuando es un viejito de 60 a 65 años, a ver cómo va a responder su corazón a 1 litro 200, 800, se muere, o un bebito. Entonces, para que no se muera, tiene que ser manejado en la fase febril. ¿Y dónde se maneja la fase febril? En casa. ¿Y quién maneja la fase febril? Los padres. Y los padres dicen, pero el doctor me dijo que tome mucha agua. Y yo le he dado mucha agua, le he dado 2 vasos. Y yo a él le he dado un montón de agua. ¿Cuánto le has dado? 2 litros. ¿Y cuánto necesitaba él? Ese flaquito de la bola. Casi 3, 4 litros. Y ahí viene chocado. Pero como es joven le pongo y se para, porque es joven, ¿no? Pero todos no somos iguales, porque hay gente joven que tiene problemas inmunológicos también y no va a resolver. Entonces el dengue es una enfermedad hemodinámica que necesita monitoreo clínico y después laboratorial. Pero tenemos herramientas increíblemente efectivas de alto costo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra inteligencia. Y después la ecografía, las otras cosas. Nadie te va a sustituir, porque ¿qué vale que tenga un monitor si no hay una persona que está mirando? Ah, bueno, el monitor dice, bueno, ahí te avisa, ¿no? Pero bueno, ¿ya? Entonces, sigues, entonces acá si hay mejoría voy bajando 2 a 4 horas, 3 a 5, y lo vuelvo, si hay monitoreo finalmente 2 a 4 mililitros por 24 a 48 horas, y aquí está. Si no hay mejoría, ¿no? Si persiste, le vuelvo a dar a 20 litros por kilo por hora y ya uso inotrópico, porque ya puedo usar plasma, si está sangrando, le pongo sangre, bueno, ya es una cosa más compleja. En todo caso, el uso se usa noradrenalina, baja a 0.05 por kilogramo, pero hay que ver, porque hay personas que lo que necesitan es que el corazón está fallando. Hay que evaluar qué es lo que necesita. A veces es el corazón que está con miocarditis y que no tiene fuerza para la vida. Pues ahí decidimos qué tipo de inotrópico se baja, ¿no? Entonces acá está en Oshon, miren, empieza en 20, 10, 5, 3 y 2 a 4. Y si hay mejoría clínica ya abajo, sí, voy bajando, ya bajo. ¿Qué más? Ya, y si hay mejoría clínica ya le voy bajando. Acá dice, y cuando es niñito, empiezo con 20 también, sigo con 10 y sigo con 20. Cuando es niñito en shock, nuevamente me voy a una alta dosis, ¿no? De 15 a 30. O sea, los diferentes con signos de alarma del niño de obeso. Y cuando es obeso o es cardiópata y yo uso esto, vamos a tener también problemas. Entonces vamos a tener que, no necesariamente toda la hora, ir monitorizando, porque el corazón no va a recibir
la cantidad, o sea, no va a responder. Por eso que los pacientes que más se mueren son los grupos de riesgo. Y ahora entienden por qué quieren que hospitalicen y todo el hospital se llenaría. Pero como no tenemos camas, los mandamos a su casa y después regresan. Y cuando hay unipines, hay una serie de hospedados ahí y garantizamos su vida porque ya no pasan estas cosas. Y por eso se reclamó por televisión de que no hay unipines, pero no quieren entender o no quieren invertir, no tienen plata la verdad. Algo debe ser ya. Entonces, las plaquetas se usan excepcionalmente porque casi todos los pacientes tienen trombocitopenia. Podemos tener un paciente comiendo su pan con pollo y 20.000 plaquetas y esperando que no le dan de alta porque tienen miedo los médicos que sangren. Entonces, lo más importante no es las plaquetas, sino que esté su buen volumen circulante efectivo, porque cuando no hay, la inflamación y el daño tisular se perenniza y el sangrado se multiplica. Entonces, el sangrado no es dependiente del número de plaquetas, sino del daño tisular, el aumento de la permeabilidad capilar por la hipoxemia, por la deshidratación. Entonces, conclusión, las plaquetas me ayudan para saber si está saliendo de la fase, para saber cómo está, pero lo más importante es que mi paciente esté orinando y que esté hidratado. ¿Y cómo sé que esté hidratado? Está orinando. Y a veces está con la vejiga llena, le tengo que poner sondita para ver, porque a veces no orina, tengo mi ecografía o lo palpo todos timpánico y lo que pasa es que a veces la línea roja iría al baño, ¿no? No ha orinado un día y está la vejiga hinchada, y me da vergüenza estar orinando un día así. Y niñitas de 5 o 6 años a veces tienen rocha. O sea, eso es dependiendo de la persona. Tratamiento, bueno, cuando hay sobrecarga de volumen, nosotros también a veces tenemos que utilizar, la siguiente, tenemos que utilizar inclusive hasta furosemida. También hay que tener cuidado porque estos pacientes los tenemos deshidratados, sin comer, y le estamos poniendo líquidos imagínate el flaquito de ahí, 4 litros y no come nada, al final hipoglicemia. No le puedo dar chocolate, pero tengo que estarlo vigilando, entonces le voy a dar su dextrosa. La siguiente, estos pacientes también hacen alteración del sodio, del bicarbonato, todo por todo lo que le estamos comiendo a la siguiente. Bueno, cuando nosotros tenemos afectación del estredema, se edematiza el hígado, se edematizan los intestinos, se edematiza la vesícula, se edematiza el cerebro, se edematiza la retina. Nosotros tenemos hemorragias retinales, tenemos cefalea intensa y edema cerebral. Y si a veces hay sangrados, inclusive pacientes con una hemipalegia consecuencia de y cuando el hígado se afecta mucho, falla hepática, muerte, porque eso es abrupto. Entonces te desencadena la falla hepática, aumenta tu TP, aumenta tu NR, más la plaqueta sangra, y así le pongas 10 litros de sangre, sangra, y cuando lo abre, sangre por todos lados. Yo he entrado más o menos a 7 o 8 microxios de leche y es muy doloroso. En la gestante, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la gestante per se tiene 45% de líquido más que una persona no gestante, especialmente en el primer trimestre. O sea, su volumen circulante efectivo es mayor. Entonces, ¿qué pasa? La paciente llega con fiebre, llega tranquila y tiene líquido de más. Entonces no se va a deshidratar porque va a gastar sus reservas. Entonces yo quiero irme, que me pica la uña, que me pica el pelo, que tengo mi hijo, que tengo mi perrito, que tengo... No, señor, usted se queda. ¿Por qué? Porque ella se va a su casa y no se da cuenta, va gastando sus reservas que no tenía el flaquito. Ella sí tiene, lo digo flaquito porque hablo de cualquier persona que sea delgada, ella tiene reservas. Entonces,
yo a esta persona llega, le digo, no, que ya pues vete, que tanto que fastidias, vete. Después llega, pero llega habiéndose gastado ese 45% de volumen más y échate a salvar la aire. Y lo peor que en ese momento sufrimiento fetal, muere el bebé, se complica ello, también se muere, y la negligencia no es de ella, sino del médico, porque la norma dice que gestante siempre se hospitaliza, así sea fase febril. ¿Y por qué se hospitaliza la gestante? Porque tiene ese líquido de más y no nos vamos a dar cuenta. Porque los pacientes de ahí que vienen, me siento mal, ¿sí? Vienen limpios, están caminando, están hablando, están chocados, están hablando. Porque es una extravasación tela, el despacito del costumbre senor. ¿Ya? Sigue hablando. Sigue. Ya bueno, yo creo que hay algo más. Bueno, si mejora, la siguiente, déjame estudiar las dos normas ahora, las tres. El recién nacido y lactante es muy importante tener cuidado, porque si la mamá ha tenido dengue, al niño lo tenemos que seguir hasta 10 días después, porque puede haber transmisión vertical. Nace, incuba y al quinto o sexto día está haciendo dengue y se está extravasando y todo eso. Entonces que tome pecho, pero también la vulnerabilidad, pecho desde el primer día, pero tiene que saber la mamá que ha tenido dengue. Es bien bravo un bebito con dengue alto, ¿no? Pero chiquititos, son de 3 kilos, todo, pero por 3 kilos, o sea, ¿no? A veces también, ahora, la ventaja, cuando una mamá tiene dengue, debe de lactar a su hijo, porque le da de lactar, le da sus anticuerpos, y a ese niño no le da dengue en los 6 siguientes meses, porque le dio los anticuerpos para el dengue. Esos anticuerpos, si bien es cierto, son específicos para el virus, del mismo virus, pero también sirven en una forma cruzada los 6 primeros meses. Entonces, la lactancia materna protege a ese bebé los 6 primeros meses. Pasados los 6 meses ya se puede otra vez contagiar el bebé. ¿Ya? Y a la adulta mayor ya se imaginarán, la adulta mayor es muy preocupante por todas las comorbilidades que tiene. Y la siguiente, si yo le cuento no es lo mismo. A casa con comorbilidad, cuando es el adulto mayor y signos de alarma, en él empezamos con signos. ¿Por qué? Por su corazón. Y si no orina, vamos aumentando, le damos de 5 en 5, de 5 en 5, vigilando su orina, ¿verdad? Porque ellos son, porque por su corazón y su corazón, no es por otra razón. Entonces, porque si le hidratas bruscamente, ahora el paciente, si está chocado es diferente, pero si está con dolor abdominal y todo, es diferente la hidratación de uno. Y a cada persona tiene su particularidad. Siempre que hay una no me equivoco, estima, le doy con shock, mira, baja. Con shock le doy 250 y después le bajo a 100. Siempre es un poquito menos. ¿Y por qué pasó eso? Por los cortos de chicha, que se me dan 35 adultos mayores. Lo usaban la otra. Cuando revisamos la historia, ninguno tenía electro. Y los pocos que tenían arritmias, bloqueos y todo lo demás. Y ya revisando la literatura, resulta que no había habido así últimamente un brote, pero ya cuando han cambiado ya no se muere tanto. No se muere tanto porque se sigue viviendo. Entonces ya acá el seguimiento, no, la siguiente sigue, perdón que no puedo hemorragia, infusión orgánica, embarazo, condición, obesidad, menor de 1 año, viejo social, menor de 4, elevación del hematocito de 2 muestras consecutivas y continuas necesarias simultáneas. ¿Ya? Entonces, más o menos ahí ya. ¿Qué pasó? ¿Tienen que salir? Ya, media horita más para que puedan avanzar. Que termine de exponer. Sí, termina. No creo alcanzar. Ya, sí, No la vamos a terminar. En cuanto a chikungunya, es una enfermedad también infecciosa, más producida por el virus de chikungunya, que es un virus ARN del género Arcovirus y de la familia Cauviridae. Al igual que el dengue, sus vectores van a ser el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Pero en cuanto a la fisiopatología, todo inicia cuando el Aedes pica a la persona, llega a lo que es los villones, pero esos villones se van a reproducir en las células susceptibles.
son el fibroblasto, los macrófagos y las células endoteliales. Posteriormente de esa replicación va a pasar a lo que es el drenaje linfático, en donde también hay una replicación. Y posterior a eso va a pasar a lo que es el torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo ya se disemina a lo que son los órganos, como el hígado, el sistema musculoesquelético y el cerebro. Para recordar que la fisiopatología del chikungunya se divide en tres estadios. El primero, que es el intradérmico, ya donde hay la replicación inicial; el sanguíneo, donde hay la diseminación; y la afectación a órganos blandos, como mencioné, el hígado, el musculoesquelético y el cerebral. En cuanto a sus manifestaciones, también hay por fase: la fase aguda, subaguda y la crónica. La fase aguda, que va de 3 a 10 días; la fase subaguda, que es de los primeros 10 días, incluso hasta los 3 meses; y la fase crónica, que es de más de 3 meses. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones típicas de cada fase? En la primera, la fase aguda, que es una fiebre mayor a 39 grados, un dolor articular severo, exantemas, cefaleas, dolor de espalda, mialgias, náuseas, vómitos y el rash. Pero también los síntomas articulares son simétricos y ocurren en más frecuencia en manos, muñecas, tobillos y lo que son los pies. En la fase subaguda, la mayoría de los pacientes van a sentir una mejoría en cuanto a su estado general de salud y dolor articular. Hay síntomas como, por ejemplo, exacerbación del dolor, dolor de huesos, tendinitis hipertrófica en muñecas y tobillos. En la fase crónica ya es más frecuente lo que es la artralgia inflamatoria en las mismas articulaciones que ya mencioné anteriormente, y bueno, acá hay una intensidad que ya va a progresar, como ya mencioné, mayor a 3 años, incluso puede durar, 3 meses, que incluso puede durar años. En cuanto al tratamiento, he puesto acá que el tratamiento de la fase de chikungunya es más que todo sintomático, al igual que el dengue. Se le va a administrar, por ejemplo, paracetamol, hay una para el dolor, y si no tolera los sueños y es un dolor muy específico, muy grave, ya se puede administrar también. Y también los antihistamínicos. En cuanto al paracetamol, ya para los adultos va a ser una dosis de 500 a 1000 miligramos, que es un máximo de 4 gramos por día cada 6 a 8 horas, y en niños menores de 5 años de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis cada 6 a 8 horas. En cuanto a los aires, también en adultos, ya el ibuprofeno, por ejemplo, con una dosis de 400 miligramos cada 8 horas; el naproxeno también de 250 a 500 cada 12 horas. Y en menores de 5 años, el ibuprofeno, en este caso, en su presentación en jarabe, de 5 a 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas. En cuanto a los antihistamínicos, ya en adultos puede usar la clorfenamina, tableta de 4 miligramos, una dosis de 4 miligramos por dosis cada 6 horas. Ya, en cuanto al Zika, ya también es una enfermedad infecciosa causada por el virus del Zika, que es un virus ARN monocatenario del rinovirus. Se transmite por vectores, por ejemplo puede ser la RSHP, pero también tiene una transmisión por vía sexual, perinatal y por transfusión de productos hemáticos contaminados. En cuanto a sus manifestaciones, pues una fiebre de 37.7 a 38.5, cefaleas, erupción cutánea, una hiperemia conjuntival, artritis o artritis, mialgias, dolor de espalda, diarrea y estreñimiento. También tenemos un síndrome de Zika congénito, más que todo en embarazadas, que va a producir microcefalias, degeneración craneoencefálica, alteraciones neurológicas y rigidez articular congénita. Y en cuanto al tratamiento de Zika, pues se va a utilizar paracetamol, hidratación y antihistamínicos. El paracetamol, por ejemplo, en adultos, una dosis de 500 a 1000 miligramos cada 6 a 8 horas. En cuanto a los efectos adversos del paracetamol, puede haber hepatotoxicidad, sobredosis, náuseas, hidratación oral, según tolerancia y pérdidas. Antihistamínicos, se puede utilizar en adultos la loratadina de 10 miligramos día o cetirizina de 10 miligramos día, y en niños loratadina de 5 miligramos por día, 2 a 5 años, de 10 miligramos por día. Y los efectos adversos de los antihistamínicos que vamos a utilizar en el Zika pueden ser somnolencia, sequedad bucal y cefalea. En cuanto al medicamento, por ejemplo, la orfenadrina, que tiene una presentación basada en las tabletas, pertenece al grupo de los analgésicos, se utiliza para tratamiento muscular, indicaciones, tratamiento de dolor moderado o posterior a una cirugía y en caso de fiebre. Farmacocinética.
4 a 6 horas. Su vía de administración es vía oral, por lo general se toma 2 veces al día. En contraindicaciones puede haber una hipersensibilidad al fármaco, glaucomas, miastenia grave, obstrucción pilórica, úlceras y hipertrofia prostática. En cuanto a sus efectos adversos, puede causar lo que es boca seca, somnolencia, visión borrosa, náuseas, vómitos y estreñimiento. En cuanto al mecanismo de acción de la orfenadrina, actúa como relajante muscular, como dije anteriormente, de acción central con propiedades anticolinérgicas y analgésicas, que pueden ayudar a aliviar lo que es el dolor y la rigidez musculoesquelética. Mira, el Zika, la también el chikungunya no es una enfermedad tan ordenada, que si bien es cierto tiene sus fases, no le han puesto la fase aguda, fase subaguda y fase crónica. Miren, no vamos a ver ese típico fase febril, fase crítica, fase de recuperación. Vamos a tener dolor articular severo, que también lo vemos en el dengue, pero tenemos aquí. El exantema va a ser un exantema mobiliforme diferente al dengue, y tenemos dolor de espalda, de músculos, conjuntivitis leve, un rash, pero que es totalmente distinto, pero lo que distingue aquí, el dolor articular, que puede ser simétrico, pero también puede ser asimétrico. Entonces, la poliartritis es la diferencia. Y vemos que hay un gran grupo de pacientes que tienen una forma subaguda y la crónica. Entonces, generalmente terminan en el reumatólogo, terminan en otros lados, pero no es dengue. Es difícil confundirse entre un dengue, una chikungunya, si nosotros sabemos bien el dengue. La conjuntivitis es muy rara el dengue, pudiendo haber, pero no es lo más que todo es congestión ocular, pero no muy marcada. Y el rash es diferente. Cuando ustedes vean rash por chikungunya van a ver la siguiente. Acá está. En este caso, miren, se puede usar AINES, ¿no? Entonces, pero lo que más usamos es el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco. Y la verdad es que los antihistamínicos un poco te quitan el esposor, pero el dolor te quedas corto con ese dolor. O sea, el ibuprofeno no es suficiente. A veces usamos atacina, el paciente está literalmente tirado en cama porque no se puede ni parar, no se puede ni estirar, ¿ya? Y el paracetamol es para los casos leves, que no es lo común. El Zika hemos tenido en el Perú, acá hemos tenido casos aislados, y lo más característico del Zika es el problema de la... ¿Dónde lo tengo confundido? ¿Dónde se la confundido? Hiperemia conjuntival. Hiperemia conjuntival. Hiperemia conjuntival, pero realmente ellos sí tienen mayor que pero es una característica. La otra es que es mucho más pasajero, mucho más leve, pero sí ha habido reportes de Zika con compromiso de microcefalia, por eso que hasta ahora se sigue haciendo la vigilancia de los niños de los padres de hijos de madres con Zika, pero no se puede encontrar lo que se encontró hasta ahora. Sigue en vigilancia porque hubo un impacto, pero se cree que ha habido otras razones por las cuales en Brasil tuvieron esos reportes. Así es. El tratamiento es paracetamol, hidratación y antihistamínicos y bastante líquido, pero esos pacientes no se complican, son excepcionales los casos que se complican, pero sí la hay masa, se confunde con todo. La siguiente. Yo les puse que pongan el Norflex de la fentanila, no de la marca, que tenemos más frecuente en este momento, porque muchos le quieren poner al dengue con fentanila, y al contrario, se lo relajan demasiado al paciente y a veces nos quitan a nosotros esos parámetros. No
lo que tiene acción anticolinérgica y analgésica leve, ¿ya? Entonces yo no quiero la frenadina, no quiero analgesia, no es el medicamento de elección. ¿La siguiente? ¿Ahora escucha? ¿Sí? ¿Está bien? No. Ya, no, ya. Ya es demasiadito ya. Gracias. Que no me hay coloflama, plan B, plan C. Bien chicos, cambien sus caritas, por favor. Prende la luz, prende la luz. Claro, prende la luz, por favor. Una vez quién está dormido. La luz. Se está grabando, mira. Ah, no. ¿Ah? Ya. Chicos, vamos a continuar con la exposición de las metaxémicas. Espérate. Ahí adelante, Ahí está. Ya. Cuando uno habla acerca de metaxémicas, si se han dado cuenta, vamos a hablar de, bueno, el día de hoy de todas las enfermedades que estamos viendo es transmitidas específicamente por virus, y algo que van a compartir mucho todas estas enfermedades es la fiebre. Por lo tanto, si un paciente ya con fiebre, no hay que pensar específicamente en una cosa, hay un millón de cosas que pueden dar obviamente fiebre, y una de ellas también vamos a hablar ahorita de lo que es en este caso el oropuche. En realidad se llama fiebre del oropuche, ¿ya? Para que más o menos entren en contexto, la fiebre del oropuche, también llamado oro, incluso tiene su clasificación, ¿no? Su CIE-10, ahí como lo pueden ver, como dice ahí, es una enfermedad viral zoonótica. Ahora, es producida por el virus que nosotros le llamamos oro, pero en realidad se lo conoce como virus oropuche. Es un virus también de tipo ARN, y es transmitida, como le he puesto acá, ¿no es cierto?, el insecto que muchos le dicen jeje, o también el nombre científico es el Culicoides paraensis, ¿ya? Paraensis. Sin embargo, pueden, si quieren anotar ahí, si es que les interesa, hay 3 vectores más adicionales aparte del Culicoides paraensis que también pueden expresar o en todo caso transmitir esta enfermedad. Sin embargo, esa es la que te van a preguntar en el examen, la segunda unidad de terapéutica, Culicoides paraensis. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque es el más importante, y como les menciono, de una vez les adelanto, la transmisión de este virus básicamente tiene 2 fases. Una fase es la silvestre, en la que los animalitos también lo sufren, estas enfermedades, y justamente en los animalitos el vector son los otros 3 que te menciono. Pero el vector que nos puede contagiar o pasar la enfermedad a nosotros es este de aquí. Es obviamente en el ciclo urbano, ¿no? Sería el Culicoides paraensis. Hablando más o menos de la taxonomía, sé que no es tan importante, pero conociendo más o menos lo que es la familia de este virus, es el Perimunyavidae, ¿ya? Y el género obviamente es el Ortomunyavirus. De ahí, si a alguien le interesa ser taxonómico para estudiar como especialidad, de repente ahí se raya. Un poquito de historia, chicos. Mencionar que obviamente la fiebre del oropuche, este virus se va a identificar por primera vez en el año 1955, donde en la localidad de Vega de Oropuche. De ahí que obviamente salió su nombre del virus del oropuche. En este caso, pues la fiebre del oropuche, ¿no? Bien, hablando un poquito de la taxonomía del vector, y es importante que conozcamos esto porque si uno conoce al vector que obviamente propaga o contagia la enfermedad, podríamos incluso de ahí sacar ciertos factores preventivos, ¿no? Como por ejemplo, a ver, si yo sé dónde habita el vector, pues evito acudir a esos sitios, o en todo caso me prevengo, depende del clima o la temporada en la que este vector obviamente va a actuar. Por ejemplo, ¿no? La vida media de estos mosquitos, insectos, se podría decir, ¿no es cierto?, es de 2 a 7 semanas. La alimentación es fundamentalmente de néctar, lo que sería el macho y la hembrita, pero la hembrita es la que también puede consumir lo que es sangre, y justamente porque consume sangre es la reina, se podría decir, ¿no es cierto?, la que obviamente nos va a pasar la enfermedad. Así que si un guachito te pica, no pasa nada, déjate picar. Luego tenemos que más o menos, mira, la temperatura en la cual obviamente estos insectos habitan es si tú, por ejemplo, más o menos que estamos aquí en Tarapoto, ¿no? Es un clima un poco caluroso, así que aquí no es tan común, pues, porque mira el clima, la temperatura habitual de estos mosquitos, bueno, de estos insectos sería más o menos de 25 a 30, no tan caluroso. Bueno, entre son malos voladores, así que una característica más, el zumbido sí es persistente y también obviamente tiene un tono alto.
La picadura, a diferencia de otros insectos, quizás relacionándolos, la picadura de este mosquito sí duele, ¿ya? Incluso te puede provocar una reacción alérgica. Y acá quiero hacer énfasis, porque si digo yo, ¿no es cierto?, que la picadura de este mosquito duele y te puede provocar una reacción alérgica, y no solamente al momento de la picadura, sino durante la enfermedad también puedes tener una manifestación alérgica. Por eso es que uno de los tratamientos que también que se sugiere es darle un antihistamínico, que ya lo vamos a ver. Bueno, y que obviamente pican en zonas delgadas de la piel. Algo importante, añadiendo a todo esto, es los ambientes en donde va a habitar este mosquito, los cuales obviamente es que va a aumentar la densidad siempre y cuando tengamos las temporadas de lluvia. Esto, acuérdense, digo temporadas de lluvia, pero ¿de qué vector estoy hablando? De este señor, del culicoides, porque los otros 3 vectores más, que se encargan de transmitir enfermedades en los animales, básicamente es lo contrario, no es en el frío, sino más bien prefieren el calor. Bueno, y el vectorcito acá para que lo conozcan, el Culicoides paraensis, también llamado Welly, acá tienen 4 nombres más que también se les puede conocer. Vamos a hablar un poquito acerca del ciclo de vida. Como les mencionaba, mira, las larvitas de estos insectos básicamente están ocupándose ya sea en el estiércol, donde hay mucha materia orgánica, o en ciertos fangos, ¿no?, donde hay mucho agua. Y en el ciclo de vida de este vector tenemos los siguientes, que va a empezar obviamente como una larva, luego se hace una pupa, hasta luego convertirse así en un adulto, lo típico, ya, que nosotros conocemos. Algo importante es que, miren, como ustedes ven en los primeros calores del verano, las hembritas, y aquí he puesto 2 imágenes para que los puedan reconocer, este es el machito y este es la hembrita. Es que la hembrita, para que pueda madurar sus huevos, porque todo ciclo, bueno, no sé si pasa en los humanos, porque en los humanos no es ley que tengamos hijos, muchos incluso prefieren no tenerlos, pero las hembritas sí o sí tienen que poner sus huevos, y para hacerlo, ellas tienen que hacerlas madurar. Y para que maduren sus huevos, estos insectos, bueno, estas hembritas tienen que obviamente alimentarse de sangre. ¿Y qué sangre es que van a picar? En este caso, pues la de nosotros. Así que nosotros ayudamos a que ella desarrolle sus huevitos. Y justamente al picar así, pone que pueda picar a una persona infectada, vuelve a picar a otra persona, y obviamente en ese afán de estar extrayendo la sangre de la nueva persona, deja también obviamente el virus. Bueno, y acá voy a hablar un poquito acerca del ciclo y cómo obviamente nos pueden, en este caso, transmitir enfermedad, ¿no? Primero va a pasar con que este mosquito va a ingerir el virus, va a ingesta el virus al mosquito, pero a través de que este mosquito esté picado a algún agente que ya esté infectado. Puede ser un animal, puede ser una persona infectada también, así que por eso se llama vector. Entonces ahora, el virus, una vez que está dentro de este insecto, bueno, dentro de este Culicoides, ya empieza la replicación del virus Oropuchi. Y obviamente, donde se replica más el virus, en realidad va a replicarse mucho en lo que es el epitelio intestinal de ese zancudito, bueno, de ese Culicoides. Luego se va a diseminar, luego va a invadir lo que son las glándulas salivales del vector y también el sistema nervioso. Por lo tanto, después que ya invada las glándulas salivales del mosquito y también del sistema nervioso, recordar que al momento de picar obviamente ya tiene virus dentro de su organismo, así que ahora sí ya puede verse claramente, puede ser claramente transmisible, ¿no es cierto? Bueno, dentro de los factores de riesgo que tenemos ahí, bueno, se ha considerado dentro de los grupos etarios, como ustedes ven, los niños principalmente y también los pacientes adultos mayores, y por ahí podremos considerar también las embarazadas. Recordar que en realidad entre los grupos etarios es más lógico que mencionar, porque un niñito no tiene la inmunidad bien desarrollada, y también obviamente las personas adultos mayores. ¿Ya? Luego la ocupación también, así que personas por ejemplo que estén o que habiten normalmente zonas tropicales de climas obviamente húmedos, fríos, y que ahí se dediquen en este caso, ¿no es cierto?, ya sea a la agricultura. También, como mencionaba, lo que sería en este caso la inmunosupresión, el embarazo, y también el hecho de permanecer al aire libre en horas crepusculares. Recordar, ¿por qué menciono crepusculares? Porque en todo lugar, la noche tiende a ser un poquito de clima más frío, en el día tiende a ser un poquito de clima más cálido. Y los insectos, que obviamente son vectores, estos de aquí, prefieren obviamente el clima más frío, por eso obviamente va a haber la transmisión frecuentemente en este caso en la noche. Datos adicionales por acá que he colocado acá, lo que es en este caso de la OMS, el 3 de agosto de 2024. Este virus, chicos, no es muy común en realidad, comparándolo con el dengue, es muy raro que te dé esto.
pero se han reportado casos como por ejemplo muerte fetal, han sido 4 casos, por eso podríamos decir nosotros inclusive de que sí tiene transmisión vertical. ¿Ya? Bien. Y dentro de los determinantes sociales, también ahí lo pueden relacionarlo, ¿no? A las características que tiene este vector, etc. Por ejemplo, el ambiente, que sea de clima tropical y lluvioso, porque el vector está ahí. La deforestación, vivir en zonas cercanas a bosques, actividad agrícola y ganadera. Los estilos de vida también, bueno, estar obviamente en hacinamientos, actividades al aire libre sin protección, ya sea por este caso por repelente, etc. ¿no? La migración interna. En genética no hemos encontrado absolutamente algo conocido que nos disponga a tener esta fiebre de oropuche, y la intervención del sistema de salud también puede formar parte de un determinante social, puesto de que va a haber un bajo acceso a métodos diagnósticos específicos para esta enfermedad, porque, como la menciono, no es tan frecuente que digamos, también existe limitada vigilancia epidemiológica. Vamos a ver acá en este caso en cuanto a la transmisión. Como les mencionaba, existen 2 ciclos, ¿verdad? El ciclo selvático, también se le puede decir silvestre, lo que tú quieras. Este de acá netamente es de los animalitos, y el ciclo urbano, el nuestro. Les mencionaba que existían 4 vectores, ¿verdad? Esto, acuérdate, el Culicoides paraensis, netamente es urbano. ¿Qué clima prefiere este Culicoides? El clima frío. Y los otros 3 vectores, como el Cules quinquefasciatus, el venezuelensis y el Aedes serratus, prefieren obviamente lo que es el clima más caluroso. Y estos, más que todo, tenemos en este caso a 3, se podría decir, reservorios importantes, como serían en este caso los roedores, los neotacos y también obviamente los osos perezosos. Bien, con respecto a la patogenia, por explicarles un poquito, mira, una vez que el Culicoides pica a la persona, ya en el lugar donde dejó obviamente su picadura, empieza el virus inmediatamente a replicarse, y también obviamente los ganglios linfáticos que están ahí periregionales, ¿no es cierto? Y como te estoy hablando de ganglios linfáticos, significa que apenas obviamente se esté picando a nivel de la piel y en los ganglios linfáticos, como empieza la replicación, automáticamente va a haber respuesta de esos macrófagos o las células dendríticas que encontramos a nivel de todo el cuerpo en realidad. Luego es importante entender que este virus tiene un mecanismo para replicarse de tal forma que se defiende, ¿no? Y logra superar obviamente los macrófagos, y de esa forma llega a infestar, o en todo caso a llegar a una fase sanguínea, a lo que se conoce como la viremia, y pues bueno, llega a la sangre. Ahora, una vez estando en la sangre, empieza obviamente toda la respuesta inmunitaria que nosotros tenemos. Por lo tanto, entonces va a haber detección del ARN de dicho virus, que es obviamente ajeno al cuerpo nuestro. Va a haber liberación de interferón 1, citoquinas como la interleuquina 6, ¿ya? El factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, y se empiezan a activar obviamente, ¿no es cierto?, los natural killer, macrófagos, etc. ¿Cuánto va a durar la etapa de la viremia? Más o menos de 2 a 4 horas, que va a estar en este caso en la sangre. Aquí puede ser por si acaso, chicos, cuando ayuda. ¿Qué pasaría si yo te digo, no? Paciente que tiene obviamente oropuche y está en fase de viremia, si tú le haces, por ejemplo, una transfusión transfusión de sangre de este paciente a otro paciente, ¿podría contagiarlo o no? Sí, por supuesto, porque obviamente el virus está dentro de la sangre. Por ahora decimos viremia. Ahora, dentro de los órganos Diana, he puesto estos 4 órganos que la bibliografía obviamente menciona. Chicos, no es común, como menciono, mira, la lesión hepática, si yo lo hago en este caso la comparativa con el dengue tiene más capacidad y es más común que obviamente pueda alterar o en todo caso afectar a nivel hepático. Pero sí está dentro de los órganos dianas de esta enfermedad. El vaso, los músculos y también obviamente lo que sería en este caso el sistema nervioso central. Recordar algo importante, las manifestaciones clínicas básicas de esta fiebre de oropuche es la fiebre aguda, que tiene que ser autolimitada, por eso dice, ¿no? Puede en este caso pasarlo así, a grosso modo. Y cuando ya sea un poquito más grave o severa, puede incluso cuando el virus llega al sistema nervioso central, puede provocarte ya grados de ya sea encefalitis o meningitis. Ya estamos obviamente ahí hablando de casos graves, así que acuérdate de eso. Luego es importante entender también de que cuando el virus, te menciono, ¿no es cierto?, llega a invadir lo que es el sistema nervioso, ¿qué va a pasar? El periodo clínico lo vamos a extender, así que si el paciente que tú tienes alta probabilidad de que tenga fiebre de oropuche y tiene manifestaciones neurológicas como encefalitis o meningitis, el tiempo de la enfermedad obviamente va a durar porque eso se va a prolongar. Bueno, y en la clínica,
Periodo de incubación del virus básicamente es de 3 a 8 días. Recuerda que el periodo de incubación es, en este caso, desde el momento en que el virus ingresa al cuerpo hasta la aparición de los síntomas. Y bueno, después de que empiecen los síntomas, ahora vamos a ir en este caso a la fase aguda, que más o menos la fase aguda ya dura entre 2 a 4 días. ¿Ya? ¿Y cuáles son los síntomas más importantes o los más frecuentes? He puesto acá, en esta columna de acá, como por ejemplo lo que es la cefalea y también el dolor retrocular, la fotofobia, puede tener artralgias, mialgias, y lo que más destacamos acá, como te mencionaba, ¿cuál era? La fiebre aguda. Si yo te pregunto, ¿el dengue tiene fiebre? Sí. ¿El dengue debuta también con cefalea? También. ¿Te puede dar dolor retroocular? También. ¿Te puede dar artralgias, mialgias? También. Por eso es que se dice que la fiebre de Oropuche está dentro de las enfermedades como diagnósticos diferenciales, porque lo puedes confundir fácilmente con un dengue. También puede confundirse incluso con un Zika, con un chikungunya, como ya has visto o has escuchado en las exposiciones anteriores, ¿no? Ahora, entonces, eso sería obviamente lo autolimitado. Hasta acá debería ser lo normal. Sin embargo, va a haber ocasiones, dependiendo del estado de inmunosupresión del paciente o de ciertos factores externos que puedan obviamente agravar el caso, el cuadro clínico, vamos después en este caso a tener ciertas manifestaciones un poquito más severas, y entre ellas están, por ejemplo, ¿no es cierto?, el daño hepático, como te mencionaba, lo cual va a provocar obviamente aumento de las enzimas hepáticas y también te podría causar leucopenia, siendo esto obviamente un poquito más severo, ¿no? Pero también tenemos otros síntomas que también obviamente tienen a ser severas, como por ejemplo erupciones. Estas dos son importantes. Cuadro severo, estas dos, meningitis y encefalitis, ¿ya? Te puede dar también mareos, anorexia, que es diferente de la hiporexia, así que la anorexia básicamente es la pérdida total, ¿cierto?, del apetito, en cambio la hiporexia solamente está disminuido. Tienes epistaxis y también te puede dar inclusive petequias. Bueno, al pasar las 2 semanas, chicos, pasado 2 semanas, nosotros podemos tener se podría decir, dos posibles eventos, ¿no? O bien entramos en la fase de recuperación, en la cual obviamente, ¿cuál es el síntoma clásico? Te dije, fiebre, ¿no es cierto? La fiebre va a disminuir y que obviamente las artralgias y las mialgias también tienden a disminuir. Y si tiene, por ejemplo, cefalea o dolor retroocular, también empiezan obviamente a disminuir. Sin embargo, como vas a ver en este gráfico, después puede haber en este caso cierta etapa en la que nosotros nos encontramos en una fase de recurrencia, en la que por ciertos motivos, en este caso la fiebre vuelve a aparecer. Y esto puede servirnos como un diagnóstico diferencial, ¿cierto? Una vez que el dengue ya te da fiebre y ya está en cierta fase, ¿no es cierto?, pasando esa, la fiebre ya no vuelve a hacer vuelve a recurrir en un paciente que tiene dengue. En cambio, en un paciente que tiene fiebre de Oropuche, como te menciono, hay una fase de recurrencia en la cual la fiebre puede volver. Incluso la cefalea, el dolor retrocular, las artralgias y las mialgias pueden volver. Como ves en este cuadrito, mira, que te resume todo lo que ya te he mencionado, ¿no? El periodo de incubación no te de 3 a 8 días, y en la fase aguda hay 2 posibilidades, como te digo, va a depender de la gravedad aquí, de la sintomatología. Por ejemplo, los síntomas más frecuentes, que es decir, que sea algo leve, vamos a tener en este caso del primer al segundo día nada más. Y si obviamente nosotros tenemos más o menos de lo que es la sintomatología, que son poco frecuentes, como te mencioné, ¿no es cierto?, de cefalitis, meningitis, lo podemos en este caso alargar un poquito a 4 días ya de la fase aguda. Después puede existir una fase de revisión, como te dije, pero también como diagnóstico diferencial puede existir una fase de recurrencia en la que los síntomas nuevamente en este caso aparecen como recurrente. Bueno, llegando al final, vamos a hablar ahora sí de lo que es el tratamiento. Como es una enfermedad que se confunde mucho con lo que es en este caso también dengue, Zika, chikungunya, el tratamiento es casi similar. ¿Por qué? Porque son 3 pilares importantes. Uno es el reposo, 2 es importante y muy importante lo que es la hidratación, y tercero también lo que es la medicación. Y la medicación fundamentalmente está explicado acá. ¿Ya? ¿Cuál va a ser esa medicación? Dar en este caso paracetamol, que tú puedes dar en este caso en niños, ¿ya? La dosis recomendada es de 10 a 15 miligramos por kilogramo, y en los adultos, ¿no es cierto?, de 500 a 1000. Es recomendable usar obviamente las tabletas que vienen en este caso de 500. Ahora, también, como le mencionaba al principio, ¿no es cierto?, que las picaduras de este insecto, como duele, te puede dar una reacción alérgica al momento de la picadura o incluso durante la enfermedad. También hemos optado por, la bibliografía menciona que se puede utilizar en este caso el uso de un antihistamínico de segunda generación, como lo es la loratadina. Y aquí, bueno, en este caso están sus dosis. En los niños se recomienda de 0.2 miligramos por kilogramo al día, y en los adultitos, que son mayores de 12 años, 10 miligramos cada 24 horas. Ahora, hay criterios para obviamente nosotros hospitalizar, porque como te digo,
Y te repito nuevamente, la fiebre del oropuche es una enfermedad que es muy rara, para empezar es rara, y segundo es mucho más leve que el dengue, así que por lo tanto puede ser llevado en este caso tratamiento en casa, ¿no? Sin embargo, hay criterios de hospitalización. Por ejemplo, si el paciente que tiene esto de acá tiene hipotensión arterial o en todo caso tiene hiperhidrosis, hay que obviamente hospitalizarlo. ¿Por qué? Es que eso te va a referir dos cosas. Pues si tiene hiperhidrosis, está deshidratándose. Lo que tú estás dando acá en este caso como hidratación no te está funcionando. Y también la hipotensión, recuerda que es obviamente trágico, porque inclusive te puede ayudar en este caso a lo que es un shock, ¿verdad? Y bueno, dentro de todo eso. Ahora, ya para concluir, también mencionarte que en la anotación había, la doctorita me había dicho que también se considera el uso del diclofenaco por ciertos años. ¿Por qué? Porque la fiebre del oropuche también se manifiesta con dolores, como ustedes han visto, mialgias, artralgias, ¿verdad? Entonces fácil, uno puede usar obviamente AINES. Sin embargo, la bibliografía menciona y dice, no dar AINES sin antes descartar que es dengue. O sea, tienes que descartar especialmente en este caso que la enfermedad obviamente, no sea dengue. Porque, como mencionó la doctorita hace rato, las guías prohíben usar AINES cuando tienes en este caso dengue. Sin embargo, obviamente a veces se les da. Y bueno, esa es la clásica. Ahora, sí podría dar, por ejemplo, un AINES, claro, podría dar, fácil podría dar en este caso un metamizol, un diclofenaco, que en este caso sería el que mejor entraría, ¿no? Pero, sí, pero no es común porque nosotros tuvimos un brote de oropuche en Nagasaki. Lo que los pacientes, como digo, están cuidados en sus casas, dolor intenso, fiebre, no le hicieron mucho análisis, se duraron un poquito, pero el dolor era increíble, ¿no? Y para que no te quedaba todo terminado, para que no te conjunto, tuvieron que manejarse más con analgésicos, entre lo que ellos tuvieron diclofenaco y ibuprofeno, ¿no? No usamos aspirina porque de todas maneras, bueno, comenzando siempre tenemos un poco de respeto por la aspirina, pero por ejemplo puede no haber sangrado, pero sí era un actual confirmado de los muchos. Pero antes de usarlos, antes de confirmar siempre se usa, es muy difícil determinar, entonces lo que preferencia se usa para el paracetamol, o sea, es difícil, cuando ya tienes un brote inminentemente declarado, pero en general yo recomiendo que siempre usen paracetamol y van a tener menos riesgo, ¿no? Porque siempre hay inclusive en brote de oropuche en caso de dengue, y digamos es complicarse la vida por gusto, ¿no? Igual, el metamizol se puede usar, pero mejor son paracetamol por los problemas ya escritos, descritos. Nosotros tuvimos muchos montes a Madre de Dios por usar metamizol y no se cada 8 horas. Entonces, normal es que cuando no se pone un límite, a veces se tiene que llegar a un extremo en un país donde prima la automedicación y la venta libre de analgésicos. Entonces, es mejor el ministerio se va a los extremos, ¿no? Pero ustedes como médicos tienen que saber también que hay las normas de la OMS y ellos especifican. Y en Perú se han tomado ciertas, y incluso en la OMS también te dicen paracetamol. Y en algunos casos, como en el caso de chikungunya, sí ya, ahí sí es, la indicación sí es otra, pero ahí tienes la ventaja que sí se diferencia bastante por la artritis que hay. Aquí no, acá el dolor de cabeza, vértigo, mareos, muy meningitis, etc. Se encontrar. Y iba a hablar un poquito de último acerca de si vas a usar AINES, como te menciono, la regla menciona, no usa AINES, pero primero tienes que descartar dengue. Pero es por cuestión solamente de guías. Igual, si el paciente tiene, por ejemplo, como dice la doctora, mucho dolor, es importante usar AINES, pero también hay que saber qué AINES usar, y para eso obviamente hay que saber de los AINES, porque hay muchos AINES, inclusive, que muchos de ellos tienen más efecto analgésico y también obviamente lo que es el efecto antipirético, como es el caso del metamizol, y el efecto antiinflamatorio lo tienen muy bajo. Así que acá podría quedar muy bien, porque lo que acá más destaca son la fiebre y los dolores. Así que yo puedo dar un metamizol porque ese metamizol tiene más efecto analgésico y antipirético. Pero hay otros AINES que tienen en este caso un poquito más de efecto antiinflamatorio. Ya, solamente esa aclaración. Y bueno, a mí me ha tocado hablar acerca de lo que es el paracetamol. Bueno, el nombre comercial, como ustedes ven ahí, se llama en este caso es el Supracal.
Y el nombre genérico, pues, en este caso es el paracetamol o el acetaminofén, eso es lo que lo digo. El grupo farmacológico, como ya lo conocemos, entra dentro de los aires, y las vías de administración obviamente puede ser oral, intravenosa y también obviamente vía rectal. La presentación puede venir en este caso soluciones inyectables de 1 gramo por 1000 mililitros, por 100 mililitros, tabletas de 325 y también de 500 miligramos, jarabes, ¿cierto?, de 20 miligramos sobre 5 mililitros. La acción terapéutica es importante porque en este caso, ¿para qué lo vamos a usar más? Si es un aire, obviamente para el tratamiento del dolor, ¿no es cierto?, ocasional, de intensidad de leve a moderada, y obviamente también en estadios febriles. Es casi similar, ¿no?, porque tiene una, más que todo prima acá lo que es la acción analgésica y también antipirética. El mecanismo de acción básicamente tiene que ver con que va a bloquear obviamente la producción de prostaglandinas, se puede obviamente sobre el bloqueo de la ciclooxigenasa, ¿verdad? Y nosotros sabemos obviamente que había dos tipos de ciclooxigenasa, la COX-1 y la COX-2, la cual obviamente esta de aquí, como tiene, o sea, esta de acá puede inhibir por si acaso las dos COX, pero recuerda lo importante, la COX-2 es la que era básicamente la productora de prostaglandinas en estados inflamatorios. Por lo tanto, yo te estoy diciendo que el paracetamol de efecto antiinflamatorio es fuerte o no. No. Por lo tanto, más bloquea por más afinidad de la COX-1, ¿verdad? Por eso es que en la COX-1 en este caso, bueno, ya me entiendes. Ahora, lo que serían las indicaciones, tenemos en este caso que se puede hacer un tratamiento a corto plazo de dolor moderado, especialmente en este caso también después de la cirugía o de una cirugía, y también para el tratamiento a corto plazo de la fiebre. Así que, como todas estas metacénicas son agudas, para pelo vamos a usar paracetamol. Las reacciones adversas, que también debemos conocerlas, y en este caso puede ser la hipersensibilidad, ¿no es cierto?, que puede causar en este caso exantemas, urticarias, trasma, máculo papular, dermatitis alérgica y fiebre. Más fiebre puede dar. Y lo que sería en este caso las raras, como malestar, nivel aumentado de transaminasas, hipotensión, hepatotoxicidad, también puede ser hepatotóxico, como otros aires también que ya hemos visto, erupción cutánea, alteraciones hematológicas y también puede haber crisis hipoglucémica. Y bueno, las dosis y la administración, básicamente esto es un poco tedioso, creo que aquí lo vamos a ver, porque lo que más utilizamos en lo que serían metaxénicas puede ser en este caso como para los pacientes adultos, como mencioné, ¿cierto?, son los comprimidos o las pastillitas, y para los niños, más que todo, aquel que no puede tomar, obviamente usar en este caso en jarabes, que ya te lo había descrito inclusive aquí en el apartado anterior, las dosis que puedes dar. Ojo importante que, ¿cuál es la dosis máxima del paracetamol que puedes dar? Máximo 4 horas. 4 gramos, ¿no? No me comenté algo para hacer. El supratal es el que está en el supratal es el supratal de 1 gramo. Pero hay bastantes nombres comerciales de paracetamol. Más conocido. No, es el vivo, pues. Ese no es el único. Es más, hay paracetamol con nombre comercial paracetamol, Alpantol, o sea, ¿y por qué el supratal ha tomado mucho fuerza en el Perú? Porque ha sido el primero de 1 gramo. Y hay personas que creen, bueno, que cuando le dan 1 gramo, definitivamente es un poquito más efectivo, pero al final lo podemos también estar dando una sobredosis a una cosa que igual va a bajar, pero más lentamente, ¿no? Entonces, discrepo bastante en el uso de supratal. ¿Por qué? Porque hace 5 años usábamos nosotros mucho paracetamol y teníamos mucho respeto por no dar mucha dosis, pero ahora ya es supratal cada 6 horas, cada 8 horas, cada 4 horas, que ya es una sobredosis, y la comodidad sí que es más agradable, ¿no? Por eso es que y es más caro. Entonces yo creo que acá tiene un convenio. No, pero tengan cuidado. El paracetamol de verdad, traten de, es un medicamento muy noble, pero también tiene reacciones adversas, también tiene acción más preventiva. Entonces, independientemente de la marca, hay que usarlo con respeto, a pesar de que es tan común. Y recién ahora en el Perú, después del COVID, es que estamos usando para la heroína venosa. Antes no había en el Perú, así que ni lo conocíamos, ¿no? En cambio, sí en el extranjero se manejaba desde hace muchos años. ¿Ya? En las dosis es mejor hablarlas en gotitas. Yo les voy
Faltamos. ¿No? Pasa rápido para que mire cuál falta. Falta fibra amarilla también. A ver, los que faltaron. Baton Vamos a hacer un... Miren, ¿puede ser a la 1 de la tarde?